Buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecieron hoy? Estoy cansada, profe. Cansada. ¿Y los demás cómo se sienten? Sleeper. Sleepy. Bueno, creo que es parte del cansancio, ¿verdad? Y como seres humanos que somos, a veces las actividades físicas y mentales nos hacen sentir cansancio. Pero espero de que hoy lo estén pasando al 100. Antes de empezar en esta mañana vamos a tener una palabra de oración y voy a pedir a Ruby que nos tenga el privilegio. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Close your eyes. Dear Jesus, thank you for another wonderful day. Thank you for all the cool air you've been given so that it's not too hot. Help us understand everything we learned today in Teacher Gordon's class, and help us in case if we have any problems with ourselves or our family. Amen. Amén. Muchas gracias, Ruby, por la oración. Sin perder más tiempo, vamos a ir a las exposiciones. Según en la lista, está pendiente Astrid y está pendiente Ruby, así que voy a pedir a Astrid que empiece primero y vamos a terminar con Ruby. Ok. Buenos días, maestros y compañeros. Hoy yo les tengo que hablar sobre la organización funcional. Bueno, ahí decía que yo entendí que la organización funcional reúne en un departamento a todos los que se dedican a una actividad o a varias relacionadas. Y eso se denomina funciones. Y ahí dice que es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o principio de la especialización de las funciones por cada tarea. Y es probable que la organización funcional sea la más lógica y básica de división por departamentos. La emplean esencialmente las pequeñas empresas que ofrecen una línea limitada de productos porque posibilita aprovechar con eficiencia los recursos especializados y facilita considerablemente la supervisión porque cada gerente, dice ahí que cada gerente solo debe ser especializado en una área. Y yo investigué las características de la organización funcional y ahí dice que es autoridad funcional o dividida, que es una autoridad que se sustenta en el conocimiento. Y ningún superior tiene autoridad total sobre sus subordinados, sino autoridad parcial y relativa. Y la línea directa de comunicación, que tiene que ser directa y sin intermediarios, buscar la mayor rapidez posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. Y la descentralización de las decisiones, que las decisiones se delegan a los órganos, cargos especializados. Y también investigué las ventajas y desventajas de la organización funcional. Y las ventajas de la organización funcional, dice, son la máxima especialización, mejor suspensión técnica, comunicación más directa. Las desventajas son, dice ahí que es pérdida de autoridad en la mano, la exigencia de una obediencia y la imposición de la disciplina, aspectos típicos de la organización lineal, que no son fundamentales en la organización funcional, y la subordinación múltiple. Y también algunos ejemplos de las organizaciones funcionales. Ahí decía que los hoteles y hoteles como los hoteles Hilton, el automotriz, Fiat, y algunos canales de radio también. Y también ahí decía ahí en el parqueo temático de Disney también salió ahí.
en algunos ejemplos de la organización funcional. You finishing full. Conclusión. Well, en conclusión, yo puedo decir que la organización funcional es muy importante en un trabajo porque, como ahí decía, que una persona solo puede ser especializada en una área nada más. Okay. ¿Any question? Sí. Tengo una pregunta. Cuando dice organización funcional, es porque cada departamento, como dijo usted, tiene una función específica. Así es. Yeah. Supongamos una empresa X. Tiene varios departamentos. Departamento de venta, departamento de compra, el departamento de contabilidad, el departamento de marketing y así sucesivamente. ¿Por qué usted cree que cada uno de estos departamentos debe de prepararse específicamente en su área? Porque ese es el área de ellos y ellos tienen que manejarlo bien. A la perfección, correcto. ¿Y en qué les beneficia a la empresa? Pues ellos ganan más dinero y pueden, como la economía de ellos puede ir subiendo. Si ellos se preparan bien para que ellos atraigan más clientes y ellos sepan qué hacer para ganar más clientes. Más clientela. En otra palabra, usted me está diciendo de que al prepararse en su área, le da eficacia y eficiencia a la empresa, ya que el trabajo que usted realizaría sería de calidad, ¿verdad? Sí. Por los grandes conocimientos que tiene, que adquirió y que lo aplica para la empresa. En su trabajo, sí. Una pregunta. ¿Esta especialización en las tareas o en las funciones lo debe de adquirir la persona o la empresa debe de proveer las capacitaciones o los talleres para instruir a estos trabajadores? ¿Qué piensa usted? Like, I didn't understand the question so good. La empresa debe de instruir, ¿cómo le digo? Do you think that this enterprise must invest training their workers, their employee, or the employee himself or herself need to train, need to look a way to training themselves? Oh, no, pues cada persona, como digamos que por eso estudia. Si es una persona estudiada, ellos ya saben lo que tienen que hacer porque cuando uno estudia, ahí los enseñan lo que uno tiene que hacer. Correcto. Y usted tiene toda la razón. Uno se prepara para ser un profesional. Pero la otra parte, la empresa debe de preparar a uno de la mejor manera. En otra palabra, cuando usted estudió, adquirió los conocimientos teóricos, pero la empresa lo prepara para ver esos conocimientos que usted obtuvo previamente,
y ponerlo a la práctica. ¿Entiende? Un ejemplo, Ujú. un mecánico estudió mecánica y está bien, tiene mucho conocimiento y puede ser que tiene experiencia igual, pero cuando va a trabajar ya en un taller, la administración de ese taller lo prepara mucho más. En otra palabra, todo lo que estudió hacen que ese trabajador lo ponga en práctica. ¿Entienden el punto? La educación es importante porque nos brinda los conocimientos. Pero cuando nos contratan en una empresa, la empresa está obligada de una u otra manera o tiene la responsabilidad de preparar a su personal con talleres, seminarios, conferencias, para que el trabajador sea mucho más experimentado. Y a eso se llama especialización. Train the employee in their own area. Muchas gracias, Astrid, por su exposición. Estuviste excelente y que Dios te pueda bendecir. A continuación, vamos a seguir con Rubén. Pues, buenos días, maestra y compañeras. Yo voy a hablar sobre los artículos 13, 14, 15 y 16 del Código de Trabajo. El artículo 13 dice, para los efectos de las leyes laborales se considerarán mayor de edad y pueden contratar libremente la prestación de sus servicios los mayores de 18 años. Los menores de 18 años y mayores de 15 podrán celebrar contratos de trabajo solo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo. Dice que dice que como nosotros, like us here, like us four students, no podemos hacer un contrato con una persona para trabajar en como construcción y eso, porque eso puede dañar a nuestra salud y dañar a nosotros, y eso puede causar muchos problemas. El artículo 14 dice que los menores de 18 años de edad no serán admitidos en trabajos ni en faenas que requieren fuerzas excesivas ni en actividades que pueden resultar peligrosos para su salud, seguridad o moralidad. Los menores de 21 años no podrán ser contratados para trabajos mineros subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud. El artículo 15 dice que quiere prohibir el trabajo de menores de 18 años en cabarets y otros establecimientos análogos que presenten espectáculos vivos, como también en los que empendan bebidas alcohólicas que deben consumirse en el mismo establecimiento. En ningún caso se podrá autorizar a menores de edad para trabajar en recintos o lugares donde se realicen o exhiban espectáculos de significación sexual. So, I guess be like like strip clubs, ¿verdad? El artículo 16 dice que en Wait a caso... second.
Yeah, you gonna be a bartender in a strip club. Don't. Jordan, ew, está bien El artículo 16 dice que en casos debidamente calificados cumpliendo con los dispuestos en el inciso segundo del artículo 13 y con la autorización de su representante legal o del respectivo tribunal de familia, podrá permitirse a los menores de 15 años que celebran contratos para participar en espectáculos de teatro, cine, radio, televisión, circo u otras actividades similares. Entonces dice que los menores de 15 años necesitan la autorización de algún padre o algún guardian, like somebody who's take care of them. Pues en conclusión, esas cosas son importantes para las dos personas que están, para las dos personas, for employee and employer. I don't understand in Spanish. Porque Empleado y patrono. yeah, that. Porque si ellos no saben sobre los artículos, eso puede causar problemas para las dos partes. Para si los menores de edad se están contratados a algún trabajo que puede dañar su salud, eso puede causar problemas para employee and like his family or her family. And another one, if like for the employer, if they are like having underage children working, they could get a fine of up to six figures, and every time if they do it again, it's double or triple. Okay. Santi. Ruby, muchísimas gracias por su exposición. Estos artículos que usted mencionó son muy importantes. Saben, muchas veces pensamos que el código de trabajo únicamente le corresponde a los trabajadores y el patrón. Pero quiero decirles en esta mañana que el código de trabajo es necesario que lo aprendan desde ya. En el futuro, si Dios presta vida, cuando sean profesionales, sabrán sus derechos y sabrán sus obligaciones. Y ese es el objetivo de esta clase, para que ustedes vayan aprendiendo cuáles son aquellos derechos que usted debe de gozar como un profesional, un trabajador, y al mismo tiempo la obligación que usted tiene hacia su patrono, ¿verdad? Hacia su patrono. Igual, en el futuro, si Dios les presta vida y sean gerentes, managers, usted será el patrón y a lo mejor tendrán subordinados. Y como patrón, usted necesita saber su derecho y al mismo tiempo las obligaciones que tienen, ¿verdad? Hacia ellos. Así que agradezco a Astrid y Jordan por su exposición. Y ahora vamos a introducirnos a la clase de hoy. Fuentes del derecho individual de trabajo. Fuentes del derecho individual de trabajo.
Vamos a ver cuáles son estas dos fuentes. Primero, la fuente de producción y segundo, la fuente de conocimiento. Y vamos a analizar ambas fuentes, pero primero voy a pedir a Bella que por favor nos lea la información y después lo vamos a analizar. Fuentes de producción. Son los órganos como el Congreso, el Parlamento o el Consejo de Ministros en algunos casos, que pone en vigencia mediante determinados procedimientos, las normas jurídicas y los hechos, a través de los cuales estas normas surgen y se vuelven eficaces. La segunda. Fuentes de conocimiento. Son los instrumentos que contienen las normas y las hacen del conocimiento general, tales como la Constitución de la República, códigos, leyes, etc. Ok. Jóvenes, cuando dice fuentes, fuente significa de dónde se origina algo, ¿verdad? Y en este caso nos referimos de dónde se origina el derecho individual de trabajo. Y la primera fuente nos dice que es la fuente de producción, que son los órganos como el Congreso y el Parlamento y los consejos de ministros. Ustedes saben que el poder legislativo elabora, hacen las leyes. Todos esos diputados que usted ven en el Congreso se reúnen y hablan, discuten de un tema específico. Y refiriéndonos sobre el derecho de trabajo, igualmente, esta ley es muy importante en el país. Y la legislación laboral no puede mantenerse estático, o sea, no puede mantenerse igual que hace 15 o 20 años, o 25 o 50 años. No, deben de ir a, ¿cómo se dice la palabra? Los diputados deben de ir actualizando dicha ley. Ahora bien, la fuente de producción, como dice aquí, es el Congreso, el Parlamento Nacional, quienes elaboran las leyes y luego lo publican. Dicha ley lo publican. Nos dice que las normas jurídicas y los hechos a través de los cuales estas normas surgen y se vuelven eficaces. Hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes en algún momento han visto o han tenido en su mano el Código de Trabajo? Nadie. Entonces me imagino que ni siquiera lo han leído, ¿verdad? En algún momento. Así que la primera fuente de producción es porque dichas leyes que tienen que ver con el derecho de trabajo proviene del gobierno, de la Asamblea Nacional. Elaboran las leyes y luego lo publican para que el país tenga acceso y sepa dichas leyes. Eso se conoce como producción. La segunda fuente dice que son los instrumentos que contienen las normas y hacen del conocimiento general, tales como la Constitución de la República, códigos y leyes.